Bueno, los que estáis todos aquí sabéis a quién venís a ver, no tengo que presentarle casi. Hoy tenemos la suerte de contar con Ricardo Amils, y digo la suerte porque le tuvimos que pedir que viniera casi en el último momento, hace muy poquito, porque el ponente que teníamos planeado finalmente y por desgracia no pudo asistir, pero Ricardo muy amablemente dijo que sí a la primera. En eso tenemos mucha suerte, María y yo, con estas charlas. Sí, bueno, si no hubiera venido hoy, hubiera venido otro día, pero bueno, pues mira, hoy tenemos la suerte de contar con él. Como podéis ver ahí detrás, él es investigador del Centro de Astrobiología CAP INTA CSIC, también además dependiente de la NASA, que eso siempre da prestancia al asunto. Yo no puedo decir lo mismo, el CIB, solo el CSIC. Y además es profesor de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece también al CBM. En la charla de hoy nos va a hablar del interés astrobiológico de la extremofilia. Yo preparaba hace poco además un trabajo, casualmente, incluso antes de pensar en ti para darnos una charla sobre astrobiología, y estaba leyendo la hoja de ruta de la NASA con las especificaciones, sus 7 líneas, digamos, de investigación, y una de ellas es esta, ¿no? la de la investigación en extremofilia, intentando buscar organismos, microorganismos capaces de desarrollarse en condiciones extremas de presión, de temperatura, de pH, fuerza iónica o radiación, que de alguna manera después nos permitan a nosotros ir a buscar vida fuera de la Tierra. Esto es lo que nos va a contar Ricardo. Él, estábamos hablando ahora, es licenciado en Ciencias Químicas, pero de Química hizo poco, me decía ya que la tesis la hizo en Microbiología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo 2 estancias postdoctorales hace ya unos cuantos añitos, no lo voy a decir porque se te ve joven, entonces no pasa nada. En Dartmouth Medical School en New Hampshire y otra en Nueva York en la Universidad de Columbia. Yo resaltaba aquí porque es a lo mejor por lo que le conoce todo el mundo, por los estudios en Río Tinto y ese proyecto Marte con la NASA, cuyas siglas en realidad en español lo que significan, que bien les salió el acrónimo, Experimento Astrobiológico de Tecnología e Investigación para Marte, les quedó bien. Y la idea es esa que os comentaba antes, buscar formas de vida extremófilas en el subsuelo del Río Tinto, aquí en España, e intentar también desarrollar esa tecnología que algún día se pueda usar en la búsqueda de vida en Marte. Yo no me enrollo más, le paso el micro a Ricardo y él nos lo contará todo, seguro. Intentaremos. Bueno, pues buenas noches. Yo la verdad que cuando he entrado aquí he visto la batería, digo, vaya, pues yo os voy a hacer, porque no toco nada, o sea, lo tenéis crudo. Bueno, me alegra mucho ver a tanta gente, eso quiere decir que parece que los hijos del chocolate funcionan y por lo tanto probablemente divulgar ciencia con una copa es mucho mejor que con un café con leche o con un chocolate. Bueno, y bromas aparte, pues vamos a entrar en faena. En realidad, por lo que me han dicho, hay que introducir el tema. Yo no he querido entrar en muchos detalles porque no es ni la hora ni el lugar y porque, por lo que entiendo, aquí lo más divertido es hablar y discutir al final. Entonces yo os voy a presentar ideas muy generales. Como dice el panfleto, voy a incidir sobre algo que yo creo que es importante para buscar vida fuera del planeta Tierra, que es la vida del subsuelo, de la que casi no sabemos nada, pero lo poco que estamos aprendiendo realmente nos está impresionando. Y luego, pues a partir de ahí, lo que ustedes quieran. Entonces, pues vamos a empezar. Tiene su debate. Bueno, aquí tenéis la persona que la red de extremófilos, en España tenemos una red de extremófilos, es decir, que hay mucha gente interesada en la extremofilia, pues declaró nuestro santo patrón. Aquí tenéis el abuelo Darwin. El abuelo Darwin era conocido porque en el Beagle se mareaba. Entonces cada vez que llegaba el Beagle a un puerto, pues cogía un caballo o un carruaje o lo que pudiera y se perdía por ahí porque lo que no quería es estar en el barco. Y en su cuaderno de viajes, podéis leer, pues en una de sus excursiones en Argentina encontró unas salinas y pues le parecieron curiosas, tomó unas muestras y luego pues posteriormente con su microscopio en el Beagle pues las estuvo observando y vio que había vida. Ahí vio unas rielas, seguramente vio alguna gócila
Y pues el genio de Darwin no hizo ningún experimento, pero él extrapoló. Dijo, si hay vida en este lugar, estaba hablando de unas salinas de evaporación donde en verano pues se secan y lo que hay es una crosta de sal. Dijo, si hay vida en esas condiciones, tiene que haber vida en el subsuelo, tiene que haber vida asociada a la actividad volcánica, tiene que haber vida en la cima de las montañas más altas, o tiene que haber vida en los hielos polares. Bueno, pues en realidad el abuelo Darwin ha acertado en todas, es decir, se ha podido demostrar que hay vida en todo lo que él dijo que podría existir. Por desgracia, probablemente cuando lo dijo nadie le hizo ni puñetero caso, tuvieron que pasar 150 años antes de que nos metiéramos en faena. Bueno, pues dicho esto, vamos a repasar algunos ambientes extremos. Aquí tenemos un ambiente extremo muy conocido por los microbiólogos, es Yellowstone. Ahí el profesor Brock y sus estudiantes pudieron demostrar a los bioquímicos que la vida por encima de los 80 grados era posible. En realidad el trabajo de pionero de Brock le costó publicarlo porque las críticas de los referís era que a esa temperatura las macromoléculas no podían ser estables. Bueno, pues al final pudo publicarlo y hoy en día sabemos que eso no es ninguna novedad. Aquí tenéis el salar de Uyuni, es el salar más grande del mundo, 250 kilómetros de diámetro, y bueno, pues porque parezca mentira, sabemos aún muy poco de la vida que hay en ese salar, que fundamentalmente tiene, aparte del litio, que es de interés tecnológico, tiene unas concentraciones de magnesio muy grandes. El magnesio se considera un agente caotrópico, es decir, un agente antivida. Pues bien, hoy en día pues hay gente que está estudiando la diversidad de ese ambiente peculiar, que sería pues similar a lo que vio Darwin en Argentina. Aquí tenemos una vista de la misión Vostok. Vostok es un lugar que durante 3 meses al año en la Antártida pues hay una temperatura de menos 80 grados centígrados y se puede trabajar. Es decir, luego la temperatura baja mucho más y obviamente pues el que no ha podido salir de ese ambiente se tiene que quedar a pasar el invierno. Bueno, el lago Vostok, pues el interés que tiene es que se sabe que a 3 kilómetros de profundidad en los hielos pues hay un lago. Bueno, pues hoy por hoy, por desgracia, no sabemos lo que han encontrado los rusos porque no nos lo han de momento descrito, pero en lagos parecidos en la Antártida pues se ha encontrado un zoológico con mucha vida y por lo tanto quiere decir que también en esas condiciones la vida es posible. Y quizá la asignatura pendiente es la que vemos aquí, es decir, Darwin predijo vida en el subsuelo. Y bueno, pues aunque parezca mentira, el primer papel describiendo vida en el subsuelo tiene 20 años. Acabamos de celebrar su 20 aniversario y probablemente porque la gente en su sano juicio nunca podía pensar que dentro de rocas, de piedras, pues pudiera haber seres vivos. Bueno, como veréis, a eso le vamos a dedicar una parte de la charla. Darwin no predijo vida en condiciones ácidas, probablemente porque en sus viajes no tropezó con ninguna mina metálica. Si hubiera tropezado con una mina en la que se extrajeran metales, pues hubiera encontrado aguas ácidas y seguramente pues hubiera dicho algo al respecto. Y de eso vamos a hablar un poco, porque precisamente es la justificación del trabajo que llevamos más de 30 años haciendo y que de alguna manera nos permite opinar sobre posibilidad de vida fuera de la Tierra y además a la razón por la cual Pérez Mercader pues, nos llevó al Centro de Astrobiología. Quería que continuáramos trabajando en lo que hacíamos en Río Tinto. Y bueno, pues quizá una nota curiosa, los ambientes ácidos asociados a actividad minera, es decir, a sulfuros metálicos, pues es la única condición extrema que conocemos que está patrocinada por la vida. Es decir, son microorganismos que producen esa condición extrema. El resto de las condiciones extremas que hemos puesto antes y que podríamos continuar enumerando, como la radiación, la presión, etc., son lo que llamamos constricciones geofísicas, es decir, son condiciones que se dan y a las cuales la vida se adapta. Fijaros bien la diferencia entre una adaptación y realmente una condición extrema patrocinada por la actividad biológica. Y bueno, pues en este país tenemos la suerte de tener Río Tinto. Río Tinto es un río de casi 100 kilómetros de longitud, con un pH ácido de 2,3
y que tiene la tabla periódica en solución, vamos, realmente un ambiente extremo. Probablemente la condición más extrema de Río Tinto no es su bajo pH, sino la elevada concentración de metales pesados tóxicos. Y bueno, pues una característica de Río Tinto es que en su cabecera pues puede llegar a tener concentraciones de hierro de entre 15 y 20 gramos por litro, lo cual es alrededor de 6 órdenes de magnitud por encima de las concentraciones de hierro normales que hay en nuestros lagos y en nuestros ríos. Y bueno, pues después de muchos años de acumular información en este ambiente, aquí tenéis el árbol de la vida procariótico, los diferentes filas, y teñidos en rojo aquellos donde se ha encontrado algún tipo de microorganismo en Río Tinto. Y de ahí pues se saca la conclusión de que la mayoría de los filas están en negro. Eso quiere decir que hay poca diversidad, y eso es lo que permite aceptar que el Río Tinto es un ambiente extremo, porque la ecología nos dice que un ambiente extremo es aquel que tiene poca diversidad. Y bueno, a partir de ahí se puede hacer un diagrama de cómo funciona el sistema. Insisto que no quiero entrar en los detalles porque no quiero llevaros a otro lugar, pero entendemos bien cómo en la columna de agua funciona el sistema, qué microorganismos son capaces de oxidar el hierro, cuáles son capaces de reducirlo, por qué se mantiene el pH constante. Aquí tenéis la reacción de hidrólisis del ion férrico, que es el responsable de que el pH sea constante, que probablemente es importante para la vida, y asociado al ciclo del hierro, que es el ciclo central, tenemos el ciclo del azufre, porque recordemos que los sulfuros metálicos pues tienen también azufre. Por lo tanto, el ciclo del azufre también tiene una pequeña participación en este sistema, pero un sistema completamente dirigido por el hierro. Y hace unos años empezamos a estudiar la diversidad de los sedimentos. Lo que he mostrado antes era la diversidad en la columna de agua, y bueno, pues de viso podéis daros cuenta que aquí hay muchos más nombres y más cosas. Eso lo que nos permite concluir es que realmente en una matriz semisólida como un sedimento se permite mucha más diversidad, porque probablemente se puedan crear micronichos, que eso no se puede dar en un Erlenmeyer o en la columna de agua donde todo se mezcla. Y bueno, quizá nombrar una paradoja, porque seguramente algunos habéis oído hablar de ellas. Si uno mira ahora la parte eucariótica del árbol de la vida, los eucariotas somos mucho más grandotes y somos mucho más fáciles de identificar al microscopio óptico, pues lo primero que sorprende es que hay una gran diversidad eucariótica en Río Tinto, lo cual está en contra de lo que acabamos de decir hace un momento. Aparte, pues por si hay algún escéptico en la sala, eso no solamente se hace de visu, sino que se puede hacer pues clonando, y aquí podéis ver todos los grandes grupos del árbol eucariótico, en negro acrónimos de referencia y en rojo los clones que se han encontrado en Río Tinto. Eso demuestra que realmente hay una gran diversidad. Y esta es la pregunta que hoy por hoy aún no podemos responder. Es decir, ¿por qué hay tantos eucariotas? ¿Por qué hay tanta diversidad eucariota en un lugar donde es tan extremo y además hay muy poca diversidad procariota? Asignatura pendiente, no tenemos respuesta. También se han encontrado fagos, vamos, lo digo para los virólogos de la sala, para que estén contentos, es decir, que se cumple la norma que en los ambientes extremos las concentraciones, el número de virus que hay por mutativos huéspedes es por lo menos un orden de magnitud mayor. Eso se da también en ambientes salinos o en ambientes termófilos. Y seguramente eso lo que nos está diciendo es que los virus tienen algo que ver con las adaptaciones de esos ambientes extremos. Pero bueno, la pregunta obvia es, oiga, ¿cómo pueden hacer un río con esas características, con 20 gramos por litro de hierro en solución gracias al ácido sulfúrico 0,1 molar que se da en la cabecera? Bueno, pues una hipótesis razonable es que eso es el producto de un bioreactor subterráneo, en el cual, donde se encuentra el sustrato, que serían los sulfuros metálicos, el agua, que sabemos que existe, y los microorganismos ponen en marcha ese bioreactor que producen esos productos metabólicos que vemos en el sistema. Y bueno, pues aparte del proyecto Marte que se ha mencionado anteriormente, hace 6 años en el Centro de Astrobiología nos animamos a pedir un proyecto RC. Realmente no teníamos ninguna... nunca soñamos de que nos lo dieran, pero bueno, supongo que convencimos a los referís por las locuras que pusimos en el mismo. En realidad lo que queríamos era conocer cómo era la vida en el subsuelo de la faja pirítica ibérica, y bueno, pues nos lo dieron. Como los RC son proyectos bien dotados, eso nos ha permitido hacer cosas que antes no podíamos hacer.
Este es el lugar del crimen, esto se llama Peña de Hierro, es una mina abandonada, es la cota más alta de aguas ácidas que hay en la zona minera de Río Tinto, y bueno, pues ahí es donde quisimos perforar para realmente saber qué es lo que había en el interior. Aquí veis el laboratorio de un geomicrobiólogo, es completamente diferente a los que estás acostumbrada a ver en el CIB. Y bueno, aquí podéis ver cómo trabajamos. En realidad, los testigos se van extrayendo de la perforación, los geólogos a pie de obra deciden qué testigos son los que vale la pena estudiar. Esos testigos se meten en bolsas de plástico y se inyectan nitrógeno para eliminar el oxígeno, porque tener en cuenta que debajo de nuestros pies no hay oxígeno, completamente un ambiente completamente, estrictamente anaerobio. Y luego todo el análisis se hace dentro de cámaras anaerobias con el fin de que los putativos habitantes nunca se expongan al agente oxidante, al oxígeno. Y ahora pues os voy a mostrar las distintas técnicas que hemos utilizado. Insisto que la idea no es entrar en los detalles, sino que veáis que realmente cuando el proyecto está bien dotado, pues se pueden hacer cosas que de otra manera son difíciles. Aquí tenéis una litología del sistema, que como no sé si hay algún geólogo en la sala, pero como yo no lo soy, no me voy a detener en ello, no sé que me piquéis en algún renuncio. La cromatografía iónica a pie de cañón permite rápidamente obtener información. Por ejemplo, en este caso podemos ver que hay una gran cantidad de nitratos. Esa es una buena noticia para los respiradores anaerobios. Hay fosfatos, hay sulfatos. También lo que se ha hecho es técnicas bioquímicas para detectar la presencia de azúcares y de proteínas. Esta es la prueba del algodón de que realmente hay vida debajo de nuestros pies, porque si no, pues no podíamos encontrar ese tipo de señales. Se han analizado los gases que están ocurridos en estas estructuras y lo que podemos ver es que debajo de nuestros pies hay gran cantidad de hidrógeno, el mejor dador de electrones que existe en el mundo mundial, y anhidro carbónico, que eso es una buena noticia para los autótrofos, es decir, que los habitantes de ahí abajo no tienen ningún problema, tienen energía, tienen una fuente de carbono. Víctor Parro, en el Centro de Astrobiología, tiene un cacharrín que lo quieren mandar a Marte para detectar señales de vida por inmunología. Pero mientras no encontramos la misión en la que se pueda meter el artefacto de Víctor, pues de momento lo utilizamos en el mundo mundial para poder detectar vida en otros lugares. Y podéis ver, por ejemplo, a menos 90 metros de profundidad, señales positivas inmunológicas para una colección de microorganismos acetiobacillus, que insisto, no he querido entrar en la nomenclatura porque no creo que sea ni el lugar ni la hora, sino que lo que nos interesan las ideas, y también cosas pues, que de momento no podemos explicar. Por ejemplo, se han detectado psicrófilos, pero bueno, tened en cuenta que se ha detectado una señal inmunológica. Eso no quiere decir que haya psicrófilos a esa profundidad, o sí los hay, y realmente pues habrá que averiguar qué es lo que hacen allí. También lo que se hacen son cultivos de enriquecimiento. Esa es la manera más sencilla de poder detectar actividades de interés que queremos demostrar que existen, y a partir de esos cultivos de enriquecimiento se pueden aislar microorganismos. De momento ya hemos aislado 23 ciudadanos de vida subterránea en la franja pirítica, y bueno, pues hemos detectado actividades que se esperaban como oxidadores de hierro y azufre, actividades que eran predecibles como reductores de hierro y azufre, eso lo que permite pensar que hay ciclos biogeoquímicos que funcionan. Hemos detectado actividad metanogénica porque se ha encontrado metano, y por lo tanto pues hemos querido saber quién era el responsable. Y siempre que hay la producción de un metabolito, pues es lógico pensar que habrá alguien que lo va a aprovechar. O sea que se han buscado metanótrofos y se han encontrado. Y también, pues como habéis visto, hay mucho nitrato, por lo tanto era razonable buscar desnitrificantes, y también hay mucho ácido acético. Esa es la razón por la cual hemos buscado actividades acetogénicas. Obviamente esa no es la tabla completa de posibles actividades que hay ahí debajo, seguramente hay muchas más, como veremos a continuación, pero eso realmente se ha podido demostrar por técnicas habituales de ecología microbiana que funcionan ahí. Y bueno, pues como todo el mundo en la actualidad, pues si uno no hace secuenciación masiva no hace nada. Entonces pues se ha hecho secuenciación masiva. Cuidado, que hay que subrayar que a partir de ADN extraído de roca, que tiene su aquel, vamos a decir que la cosa no es fácil. Y bueno, pues aquí tenéis el árbol filogenético con la descripción de la biodiversidad que hay en ese pozo, pero insisto, no voy a entrar en los detalles porque no creo que sea de interés.
Y donde me quiero detener un poco es en la técnica que creo que es más poderosa para poder entender qué es lo que pasa en una matriz sólida, como sería el subsuelo, y es las técnicas de hibridación in situ. Aquí tenéis, por ejemplo, los resultados de hibridación in situ utilizando sondas fluorescentes para, por ejemplo, la parte de la izquierda contra beta proteobacterias, la de la derecha contra gamma proteobacterias y la de abajo, una mucho más específica, contra Diobacillus ferrooxidans, que es uno de los reyes de este mambo, vamos, que le gusta oxidar la pirita. Y bueno, pues podéis ver que por esa tecnología pues se puede empezar a apreciar cómo es la distribución de esos microorganismos en su hábitat. Se puede apreciar pues, las colonias y sobre todo lo que se va a apreciar es la densidad de población. Vamos, en realidad en el proyecto Marte habíamos visto alguna bacteria diseminada, aquí lo que podemos ver es acumulaciones importantes de bacterias. Y este es una tabla resumen, no se pretende que lo veáis, solamente que os deis cuenta que después de varios años de trabajo hemos conseguido, utilizando sondas de hibridación con distinta especificidad, pues demostrar la existencia de muchas proteobacterias, de oxidadoras de hierro, oxidadoras de azufre, metanógenas, que las tenemos en la parte de la derecha, y una sorpresa de última hora ha sido que hay una gran cantidad de planctomicetos en el subsuelo del río Tinto. Y bueno, pues recordar, para quizás los que no sean del gremio, que de los planctomicetos no tenemos ni puñetera idea de quiénes son ni lo que hacen. Lo que sí sabemos es que algunos de ellos tienen su estructura nuclear, vamos, sus ácidos nucleicos, su DNA, rodeado por una membrana nuclear. Supongo que eso nos suena a un prototipo de eucariota. Bueno, pues la verdad que no os puedo contar mucho de ellos porque son nuevos en este negociado y por hoy no sabemos mucho de ellos. Y aquí tenéis un cuadro resumen, aquí son las distintas técnicas. Insisto que ahí lo único que se pretende es que veáis que realmente se ha atacado el problema de manera interdisciplinar, y ahí lo que podéis ver a distintas profundidades los lugares donde hay más marcas. Eso es lo que llamamos los hot spots, o los lugares calientes, donde probablemente, por alguna razón que tenemos que averiguar, es donde hay mucha más actividad que en otros lugares que son un poco más desérticos. Y bueno, aquí ahora lo que os voy a enseñar es tal como vemos el modelo de vida en el subsuelo, obviamente la faja pirítica. Luego vendrá la extrapolación. En primer lugar, hay una gran cantidad de hidrógeno. Aquí tenéis una lista de posibles donadores de electrones o de aceptores. También sabemos que hay materia orgánica porque hay mucha fermentación. Acabamos de descubrir hace un par de semanas que el 80% del hidrógeno del subsuelo está producido biológicamente, lo cual ha sido una agradable sorpresa porque creíamos que sería más bien producto de la radiolisis del agua. Entonces, pues eso quiere decir que la biología tiene una participación importante y obviamente si uno quiere buscar el culpable de la producción de hidrógeno, pues tiene que buscar fermentadoras. Hoy por hoy no conocemos ningún otro metabolismo que pueda producir hidrógeno. Y ahora pues iremos adornándolo con los distintos microorganismos que hemos encontrado, con los distintos sustratos, aceptores de electrones, para que podáis ver cómo el sistema se va complicando. Aquí le añadimos el ciclo del hierro, ya hemos dicho que el ciclo del hierro es importante en el río, pero también hemos podido demostrar que lo es en el subsuelo de la faja pirítica. Por la derecha nos van a aparecer los acetogénicos que producen acético o las metanógenas que producen metano, y luego asociadas a esa producción de metano las metanótrofas. Y luego hay una colección de reacciones que son completamente abióticas, es decir, que esos productos del metabolismo de esa actividad quimiolidotrófica lo que permite es que se formen nuevos minerales. Por ejemplo, la pirita botroidal. Pirita botroidal es una pirita en forma de coliflor que se distingue de la pirita que tenéis en vuestras colecciones de microorganismos, de minerales, porque la pirita que tenéis en vuestra colección está formada a alta presión y temperatura. Es una pirita geológica, mientras que cuando esa pirita está producida por la actividad de las sulfatorreductoras produciendo sulfídrico, pues como se hace a presión y temperatura normal, pues tiene un aspecto completamente diferente. Bueno, dicho esto, esto está acompañado de reacciones. Otra vez, no quiero entrar en los detalles, pero siempre que veáis una B, quiere decir que es una reacción biológica. La primera es la reacción de formación de metano, la segunda es el sulfato-reducción a partir de hidrógeno, la tercera es una reacción química de la interacción entre el hierro, el
fundamental que existe en el sistema, y el sulfídico produciendo sulfuro de hierro, liberando hidrógeno, que esa sería hasta hace 2 semanas el sistema que creíamos de producción de hidrógeno en el subsuelo. Seguramente existe, pero es mucho menos importante que el biológico. Luego esa reacción puede continuar y forma la pirita botrioidal que os acabo de mencionar, más hidrógeno. El ion férrico es un buen aceptor de electrones para atacar los sulfuros metálicos y producir el sulfato que encontramos en elevadas concentraciones. El ion ferroso, que es el producto de esa reacción, puede a su vez ser oxidado anaerobiamente utilizando el nitrato, que sabemos que existe, produciendo ion férrico y nitrito, que también lo detectamos. El ion férrico es un buen aceptor de electrones para la respiración anaerobia de materia orgánica. Eso nos puede producir el CO2 que necesitamos para producir metano, y probablemente para todos los autótrofos que les guste ese metabolito. La siguiente reacción es la reacción de acetogénesis, y la última es la sulfato-reducción utilizando otro compuesto distinto del hidrógeno. Igual, como ya he dicho antes, este no es un catálogo completo de reacciones, seguramente hay muchas más, pero ninguna de esas reacciones necesita para nada lo que sucede en la parte superior. Esa es la razón por la cual a este tipo de vida se le llama vida en el lado oscuro, porque esa vida que funciona, vive Dios, no necesita que le den nada de la radiación de la estrella. Probablemente la única dependencia de la radiación de la estrella será que el planeta esté a la temperatura adecuada para que el agua esté en estado líquido, pero nada más. Es decir, es un efecto secundario. Y bueno, pues obviamente la pregunta es, oiga, ¿y esto para qué sirve? Generalmente eso es lo que pregunta la señora María, ¿no? Bueno, pues obviamente se ha avanzado mucho en este campo, no por el interés astrobiológico, ni el interés darwiniano de saber lo que tenemos debajo de los pies, sino porque de eso se puede sacar pasta. Estos son los fundamentos de lo que se llama biominería, y hoy en día pues una parte importante de los metales son extraídos utilizando microorganismos de ese tipo. Pero obviamente lo que nos ha traído aquí es la astrobiología, y en 5 minutos voy a intentar resumir rápidamente para poder entrar a discutir qué es lo que sabemos hoy en día de Marte, para que podamos discutir si vale la pena o si hay posibilidad de que la vida se dé en el planeta rojo. Y bueno, pues probablemente algunos habréis visto esa imagen muchas veces repetida, es decir, es una obsesión astrobiológica el agua en Marte. ¿Por qué? Porque sabemos los biólogos que si hay agua, la energía está asegurada, la energía en todo el universo, y los elementos también, hoy en día los astrofísicos han demostrado que son universales. Por lo tanto, lo único que necesitamos es un solvente que sea bueno, lo suficientemente bueno para que la vida lo pueda utilizar. Y bueno, por esa razón nos hemos obsesionado en buscar señales de agua en Marte, y ahora aquí lo que veremos son los resultados de algunas misiones. Estas, por ejemplo, el Opportunity, el Mare Opportunity, que amartizó en Meridiani Planum, y bueno, pues lo primero que hizo es descubrir que había un mineral muy peculiar, se llama jarosita, y la jarosita tiene unas connotaciones muy interesantes. Solamente se forma en condiciones ácidas. Eso no le está diciendo que en el lugar donde se encuentre jarosita el pH era ácido. Espero que eso os suene a algo conocido. By the way, en Río Tinto hay mucha jarosita, lo que pasa que en este caso está producida por la actividad biológica. También, pues, los MERS encontraron unas pelotitas, le llamaron blueberries o arándanos en español, que de un tamaño regular, y que precisamente utilizando espectroscopía Mos-Bauer se pudo demostrar que era óxido de hierro. Es decir, estos son los hematites que hay en Marte o en esta zona de Marte, y lo que hoy en día aún no está demasiado claro es porque todos tienen un tamaño regular. Algunos creen que eso se debe a un curso de agua potente que ha ido erosionando esas estructuras minerales hasta que alcancen ese tamaño. Obviamente eso es una hipótesis interesante, pero no está demostrado. El otro MER fue mandado a 180 grados de distancia ecuatorial. Esto generalmente se hace en la mayoría de las misiones con el fin de reportar cosas que están diametralmente opuestas para ver si son globales o son casuales. Y bueno, pues lo que el Spirit vio al cabo de un tiempo, empezó a patinar, y patinando pues empezó a exhumar cosas que había en el subsuelo, vamos, bueno, el subsuelo, en realidad debajo del polvo que cubre el planeta Marte.
si el Spirit no hubiera patinado, nunca hubiéramos sabido, por ejemplo, que a 180 grados de distancia ecuatorial también hay arándanos o blueberries, es decir, que la geoquímica se repite a larga distancia. Y no solamente eso, sino que somos sulfatos, obviamente pues estamos interesados en saber cuál es su origen, y también sílice casi pura. En el planeta Tierra la sílice casi pura se produce solo por actividad hidrotermal submarina. Bueno, eso obviamente le ha dado a los que tienen un submarino que puede bajar a profundidades para encontrar esas chimeneas, pues una ventaja que no tenemos nosotros, porque con los proyectos que nos da el Ministerio, pues no hay manera de conseguir un Alvin y bajar ahí abajo. Y bueno, pues los europeos también hemos ido a Marte. Aquí tenéis el mapa de vapor de agua, eso ya tiene una cierta antigüedad, pero los distintos colores demuestran que hay un ciclo hidrológico en Marte, probablemente no tan potente como la Tierra, pero suficiente para que el agua se recicle. Hoy en día tenemos orbitadores en Marte que tienen una capacidad de tomar fotografías y de resolución que no tenemos datos en el planeta Tierra, y aquí pues por ejemplo lo que se pueden ver lo que llamamos líneas de costa, y eso es lo que de alguna manera sugiere grandes cuerpos de agua que se han ido evaporando secuencialmente y han ido dejando esa huella, esa línea de costa. O bien también se ha podido demostrar la existencia de filosilicatos. Los filosilicatos son los productos de alteración de las rocas volcánicas basálticas con el agua. Insisto que estamos buscando pruebas indirectas de la existencia de agua. O bien el radar MARSIS, pues, que ha sido diseñado para buscar cuerpos de agua en el interior de Marte, pues bueno, hoy por hoy no ha encontrado grandes cuerpos de agua, pero ha sido utilizado para ubicar la cantidad de agua y hielo que hay en los polos, y hoy en día sabemos que si fundiéramos esa agua y hielo que hay, ese hielo, agua que hay en los polos, podríamos cubrir la superficie del planeta a una profundidad de 10 o 12 metros. Alguien podría decir, esto es una porquería, porque en el planeta Tierra tenemos simas de 10 kilómetros. Bueno, nadie nos ha dicho que para que haya vida en un planeta tenga que haber simas oceánicas de 10 kilómetros. Lo que se necesita es algo de agua para poder funcionar. Y bueno, pues aquí tenéis un dato muy controvertido, hasta que el Curiosity le ha puesto punto final. Por técnicas indirectas se ha podido detectar metano en Marte. El metano en el planeta Tierra, el 80% está producido por la biología. Obviamente eso no demuestra que en Marte el metano sea biológico, pero la existencia de metano es un gas de mucho interés para la microbiología. Y bueno, Curiosity pues estuvo buscando durante unos meses el metano y no lo encontraba, hasta que de golpe y porrazo apareció la señal de metano delante de sus narices, y hoy por hoy ese report, ese papel, nadie ya lo discute. Lo que no sabemos es por qué el metano en Marte aparece y desaparece, y obviamente tampoco sabemos quién lo produce. Esa es la asignatura pendiente, pero esperamos que en futuras misiones eso se pueda aclarar. Bueno, aquí tenéis el Curiosity, el nuevo juguete que la NASA tiene en Marte. Vamos, además hay un instrumento español, pues hay que sacarse el sombrero, que los españoles hayamos conseguido poner un instrumento en Marte en las condiciones en las que trabajamos. Aquí tenéis el cráter Gale, que es donde ha amortizado el Curiosity. Aquí tenéis ese brazo robótico que tiene instrumentos que puede hacer virguerías, y bueno, entre ello lo que puede hacer es hacer análisis elemental pues a pequeñas distancias para realmente ver, como podéis ver en la parte de abajo, que la composición química pues es muy variable a distancias muy cortas. Pero no solamente ha hecho esto, sino que lo que ha hecho es calentar muestras sacadas del interior de una roca, y aquí podéis ver algunos gases que se han producido. Algunos son muy conocidos, como el vapor de agua, no nos sorprende para nada, ácido carbónico, eso es una buena noticia para los autótrofos, algo de oxígeno, pero recordar que el oxígeno no es necesario para la vida. En el planeta Tierra tuvimos 1000 millones de años de vida sin que hubiera oxígeno. Azufre oxidado y azufre reducido son lo que uno esperaría del ciclo del azufre, por lo tanto creemos que ese ciclo puede ser importante, y sobre todo lo que más emociona es la señal de hidrógeno. Es decir, señores, ahí dentro hay hidrógeno, es decir, que la vida tiene muchas opciones para poder funcionar, no solamente para obtener energía, como se hace en el subsuelo de la faja pirítica, sino también para que se haga autotrofía, porque hay ácido carbónico. Y bueno, eso nos permite concluir que hoy en día, con los datos
que tenemos de Marte, pues no hay ninguna duda que hay rocas sedimentarias. No he entrado mucho en los detalles de las rocas sedimentarias, pero hay mucha información geológica que lo permite demostrar. En los cráteres de impacto se puede ver el apilamiento de los sedimentos, y por otra parte sabemos que en algunos lugares había agua y esa agua era ácida, porque si no, no se hubiera podido producir jarosita. Y bueno, pues aquí tenéis para comparar la comparación entre los datos que tenemos hoy en día de meridiano y plano en Marte y los que hemos conseguido en Río Tinto. Y bueno, pues en primer lugar, esta tabla es mía, o sea que podéis sospechar de ella, la tenéis que mirar con una lupa crítica, pero básicamente pues lo que podemos decir es que desde el punto de vista geoquímico Marte y Río Tinto se parecen mucho, por la razón por la cual hoy en día la NASA le ha dado a Río Tinto el estatus del mejor análogo terrestre geoquímico y mineralógico de Marte. Por otro lado, sabemos que hay una elevada fuerza iónica. Eso quiere decir que si hay vida en Marte deberán ser halófilos para poder resolver los problemas de la presión osmótica. Temperatura. Bueno, pues como ya sabemos, en Marte hace la superficie fría que pela, en Río Tinto en verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, pero en el subsuelo la temperatura es casi constante. Es decir, que si hay vida en Marte probablemente estará en el subsuelo, no estará en la superficie, porque ahí podrá resolver problemas importantes. Metano. Hay metano en Marte y sabemos cómo producir metano en condiciones marcianas en la Tierra. Oxígeno. Bueno, pues sabemos que hay algo de oxígeno en Marte. En la superficie de Río Tinto hay mucho oxígeno, 21%, respiramos todos, pero en el subsuelo no hay nada. Es decir, recordar que el oxígeno no es un elemento necesario para la vida. Si está, se puede aprovechar, pero de cualquier manera hay mucho que hablar del oxígeno. Y biología o vida, pues obviamente sabemos que en Río Tinto, tanto en el río como en el subsuelo hay vida. En Marte está por demostrar, pero os pido que el día que lo demostremos, pues me invitaréis para que lo podamos celebrar convenientemente. Y bueno, esto ya es para ir terminando, pues hoy podemos decir que las condiciones actuales que tiene Marte, es decir, condiciones de radiación ionizante importante en la superficie, radiación esterilizante, ultravioleta, condiciones oxidantes, baja temperatura. Si yo me fuera a Marte, señores, me iría a vivir al subsuelo, porque obviamente la superficie no es el lugar ideal. ¿Y para qué sirve el estudio de los análogos terrestres mientras los ingenieros van diseñando misiones y mandando instrumentos para estudiar la habitabilidad? Bueno, pues todo lo que aprendamos de estos ambientes en esos análogos marcianos, pues obviamente serán extrapolables, es decir, que de alguna manera nos permite diseñar metodologías, instrumentos para detectar ese tipo de vida en Marte. Y, bueno, aquí tenéis, eso acaba de salir, es propaganda para viajar a Marte por la NASA, y para que os deis cuenta de que realmente no hay ninguna duda de que Marte es un lugar donde se puede ir y se puede habitar, independientemente de la película que hemos visto hace unos meses, muy interesante. Es un póster muy bonito y que además la NASA lo regala. Si alguien quiere, que teclee en Google donde corresponda y os darán la dirección para que lo pidáis y os lo mande para poner en la habitación de vuestra casa. Y recordar que probablemente estamos aprendiendo muchas cosas de Marte, pero de momento no sabemos nada de lo que pasó o que pasaba en el planeta Tierra cuando la vida apareció aquí. Sabemos que la vida apareció en la Tierra hace 3,5, 3,6 miles de millones de años, pero aún es un debate intenso qué condiciones se daban a la Tierra, qué atmósfera tenía, los océanos, qué pH tenían, había hierro, no había hierro. Por lo tanto, pues lo que probablemente podremos conseguir a partir de la información que saquemos de Marte, que se quedó congelado, es un planeta congelado en la época donde apareció la vida sobre la Tierra, pues lo podremos extrapolar, tener en cuenta que Marte y la Tierra son dos planetas hermanos, y por lo menos a partir de ahí quizá podemos aprender más de nuestra abuela. Y bueno, para terminar, en la otra charla decía vida el interés de la astrobiología, en los ambientes extremos de la astrobiología. Obviamente Marte es lo más cercano que tenemos y es donde hoy en día tenemos más posibilidades de poder sacar información sobre esa posible vida. Pero hay otras opciones. Aquí tenéis una vista de Júpiter con su luna Europa. Y bueno, Europa también es de mucho interés, seguramente habéis oído hablar de él, porque en Europa se sabe
que hay un océano debajo de una capa de hielo de unos 10 kilómetros. Por lo tanto, aquí lo que habría que ver es qué tipo de análogos interesa estudiar para saber qué posibilidades tendría la vida de vivir en esas condiciones. Y bueno, cerca de casa tenemos el lago Tírez, que tiene una composición iónica muy parecida a las sales que suturan de las roturas que se pueden apreciar en Júpiter, perdón, en Europa, o bien probablemente el lago Vostok es el mejor modelo, porque es vida a 3 kilómetros de profundidad, una capa de hielo. Lo que pasa que obviamente pues, perforar en la Antártida a tanta profundidad no es trivial. Aunque parezca mentira, es mucho más fácil hacer una perforación continental que perforar en hielo. O sea que perforar en hielo se ve que es técnicamente muy complejo y bueno, pues eso ya es un problema de ingeniería. Y señores, pues hemos acabado para que podamos debatir. Eso es a lo que hemos venido. Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ya sabéis, como bien dice él, que a nosotros lo que más nos gusta aquí es preguntar y que aprovechéis y le preguntéis todo lo que queráis a Ricardo. Yo, antes de... os podéis ir preparando las preguntas, os tenéis que acercar, eso sí, porque no tenemos inalámbrico, con lo cual yo ahora estiro el cable, pero os tenéis que acercar hacia adelante para poder preguntar. Yo iba a decir que yo soy química, con lo cual ver tanta reacción química ahí me ha gustado, y ver que la química está en todo, hasta en el subsuelo. La química es todo. Ahora vendrá un físico y vamos, me cruzará la cara, pero bueno, la química está en todo. Y Ricardo nos lo ha demostrado. Y yo además trabajo en un grupo de reconocimiento molecular de carbohidratos, con lo cual a mí me encanta lo de ver los azúcares por ahí, en todas estas charlas de la búsqueda de vida, o en la del origen de la vida que tuvimos en abril del año pasado, porque necesitamos azúcar para poder tener un RNA o tener un DNA, con lo cual a mí esto también me tira por mi campo, me gusta mucho también. Dicho esto, y muchas gracias Ricardo, os dejo el turno a vosotros. Quien tenga preguntas que se vaya acercando, prefiero no empezar yo, así que os toca a vosotros. ¿Quién se anima? ¿El primero? Estaba claro. Bueno, yo tenía una, pero ya la has medio contestado tú con tu tabla comparativa, ¿no?, de la situación en Río Tinto y de Marte, y nos has dejado claro ahí que en Marte todavía no se ha encontrado ningún microorganismo, desgraciadamente. Curiosity lleva, o sea, yo iba más a los instrumentos, o sea, la instrumentación que lleva el robot, nos has enseñado ahí, análisis elementales puede hacer, pero ahora mismo está equipado con instrumentos que pudieran detectar microorganismos o no. Yo entiendo que no. A lo mejor nos puedes profundizar un poco más en esa instrumentación que se necesitaría mandar para detectarlos. Es una misión de estudios de habitabilidad. La NASA y probablemente la ESA sigue, entiende que antes de decidir dónde se quiera estudiar y perforar, por ejemplo, pues tenemos que conocer un poco más las condiciones de Marte para saber qué posibilidades tiene la vida. Ten en cuenta que las misiones Vikingo, que tienen solamente 40 y pico de años, si os leéis el concepto biológico o microbiológico de vida que esperaban, nos descojonaríamos de risa. Es decir, es que realmente era completamente naif. Hoy en día, precisamente, con todo lo que hemos incorporado, pues tenemos que buscar otras señales. Pero vamos, el Curiosity es un gran experimento, es una gran misión, pero básicamente busca señales de habitabilidad. Podría detectar carbohidratos, y se ha dicho que se ha encontrado alguna cosa, pero de cualquier manera probablemente la parte más importante de la misión Curiosity es detectar minerales, porque tiene un difractómetro de rayos X. Las misiones anteriores se ha utilizado espectro Mossbauer, que es mucho más lerdo y muchos geólogos no les gusta para identificar minerales. Y bueno, pues seguramente la próxima misión, la 2020 o la del año 18 que está preparando la ESA, ya será algo más astrobiológica, pero aún están dándole vueltas a la habitabilidad. ¿Qué tipo de instrumentos? Bueno, pues básicamente lo que tenemos es un espectrómetro de masas, que ese es el que nos gustaría que pudiera atrapar metano y saber si hay fraccionamiento isotópico. Ya sabéis que la vida fracciona hacia abajo y el cosmos
fracción hacia la parte de arriba, pero bueno, por hoy no se ha detectado suficiente, o sea, no pudieron atrapar suficiente metano cuando lo encontraron como para poder estudiar el fraccionamiento isotópico, pero sí sirve para estudiar el fraccionamiento, vamos, y otras cosas. Hay análisis elemental y luego lo que hay es un difractor de rayos X para la mineralogía, y luego está la parte española, que es un suite de instrumentos para estudiar condiciones ambientales, radiación, temperatura, etcétera, etcétera. Y si me dejo algo, pues ya me lo dirá alguien. A mí me sorprende, la verdad. Estaba el otro día viendo un documental de estos de la NASA, de cómo llegó el hombre a la Luna, y ves los ordenadores, ves la Apolo y dices, Dios mío, ¿cómo hicimos eso? Claro, vemos a Curiosity, ya impresiona un poco más. Cuando tuvimos a los ingenieros de la Agencia Espacial Europea aquí hablándonos de Rosetta, claro, ellos me decían, bueno, te hablamos de las operaciones científicas solo, y yo les dije así, bueno, entonces, pues no, ya que venís dos y que venga el ingeniero y me explique cómo demonios tú puedes poner eso allá arriba y que funcione, porque claro, las condiciones para que funcione ese robot son también interesantes. ¿Tenéis alguna pregunta para no monopolizarlo yo? ¿Sí? ¿Te pasa el micro? Vale. Buenas. Quería preguntar, bueno, sobre la hipotética posibilidad de que en Marte haya bacterias extremofilias como las que hay aquí en la Tierra, por ejemplo, que están en el cuerpo de las termitas y hacen una fijación de oxígeno sobre el elemental y el hidrógeno. Obviamente, especular sobre el tipo de actividades metabólicas que podemos encontrar en Marte, pues hoy en día es un poco ridículo. Creo que y también está en los intestinos de algunos insectos, pues tendría que haber metanógenas produciendo metano, y eso, el metano se detecta, por lo tanto sería suficiente. El que haya otras actividades metabólicas seguramente las habrá, pero hasta que no haya señales de ese metabolismo o podamos identificar al microorganismo, pues yo creo que eso es una especulación. No veo razón de por qué no, pero no tengo ninguna razón de por qué sí para defenderlo. ¿Tú crees que hay microorganismos bajo el subsuelo de Marte? Ahora ahí te mojas. Yo me mojo, no tengo ninguna duda. ¿Te parece? Rotundo, sí, rotundo. Se admite discusión. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes otra? Quería preguntar también sobre, se ha detectado la sonda Cassini, ha detectado actividad geotérmica en la luna de Enceladus, y entonces dado que hay actividad geotérmica es altamente posible que en la luna, en las corrientes de agua que ha detectado, haya también bacterias. Correcto, sí, hay más opciones que las que he puesto. He puesto los 40 principales, que son Marte y Europa, pero Enceladus últimamente tiene buenos números, porque al tener, como has dicho bien, agua, lo importante es que haya agua. Obviamente, pues la vida es posible, pero las misiones en Enceladus son más complicadas aún que a Europa. La próxima misión grande que va a haber hacia las lunas de Júpiter van a hacer pass-by, van a orbitar alrededor de estas lunas, pero probablemente la misión JUICE, que es de la ESA, lo que va a hacer es intentar aterrizar en Europa. En estos días está en discusión todo ese tipo de misiones. Tener en cuenta que lo que cuesta mucho entender a la gente normal, y probablemente los ingenieros que estuvieron aquí os lo contaron, lo que cuesta entender es cómo se fabrica una misión. Es decir, cuando la ESA o la NASA pues considera que es oportuno, lanza un llamamiento de ideas. Y ahí
puede presentar cartas de interés cualquiera. Luego se seleccionan aquellas que son razonables o factibles o que están dentro de la llamada y se seleccionan 10 para darles dinero para que demuestren el proof of concept, o sea, que demuestren que lo que pretenden hacer es factible. A partir de ahí hay una competición entre esas 10 para que se seleccionen 3 misiones, de las cuales finalmente volará una. Os podéis dar cuenta de que realmente trabajar en misiones espaciales hay que tener un hígado a prueba de bomba, porque la probabilidad de que tu misión o tu instrumento vuele es baja. Pero bueno, de cualquier manera hay gente que se atreve a eso. Sobre todo porque es muy difícil, ¿no? Son complejas y además son caras, ¿no? Hay que seleccionar bien las ideas. ¿Preguntas? Sí, ¿te acercas un poco? Sí. Voy a tener que traer Bueno, cambiando un poco de tema, antes has comentado que recientemente se ha descubierto que aproximadamente el 80% del hidrógeno producido en el subsuelo del Río Tinto es de origen biológico. ¿Cómo lo habéis determinado? Te lo cuento. Esa era una asignatura pendiente del proyecto IPBSL, porque sabemos que hay mucho hidrógeno, pero no podíamos discernir cuál era la fuente. Entonces se nos ocurrió pues, intentar demostrar que podíamos esterilizar roca, es decir, toda la vida que detectamos por técnicas de hibridación o de secuenciación, y a partir de ahí, pues el estéril sería la no biológica. A eso hay que añadirle a los reactores donde se hace la prueba vapor de agua, porque el sistema de esterilización lo que hace es eliminar todos los gases que tiene el sistema. Por lo tanto, hemos podido detectar que sin vapor de agua no pasa nada, y cuando se le añade vapor de agua, en las estériles se produce el 20%, que sería el geoquímico, el geológico, y en las que no se ha esterilizado, pues el hidrógeno se dispara y es el 80%. Pero bueno, que ha costado diseñar los experimentos y sobre todo convencer a los escépticos que eso tenía, vamos, que la interpretación era correcta. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo ¿Por ahí? quería preguntarte. Ricardo, te quería preguntar por qué el hidrógeno que producen los animales estos tiene el color de la bandera republicana. Has puesto los tres grupos, rojo, amarillo y el hidrógeno morado, para diferenciarlo del de las piedras, ¿no? Algo así. Mi madre fue teniente en las brigadas internacionales de la Guerra Civil. Supongo que se desplegará por mí. La pregunta mía es un poco retórica, porque al fin es un poco siempre el mismo razonamiento. Bueno, Río Tinto es especial. ¿Y por qué es especial Río Tinto? Es decir, ¿por qué no se da Río Tinto en Álava o en Barcelona? Tiene que ser en Huelva. Bueno, aparte de Barcelona nunca se ve. ¿Cómo van a hacer eso los catalanes? Soy catalán, puedo hacer chistes sobre catalanes. Además puedes contestarlo en catalán. También. Y nuestro operador también es del gremio, o sea que a lo mejor, pero bromas aparte, Río Tinto lo que tiene de distinto del resto del mundo mundial es, uno, la faja pirítica ibérica es la mayor concentración de sulfuros metálicos del mundo. Eso se da solamente ahí. Entonces, esta es la papa, la comida. Agua, hay agua. Es decir, es el problema que tiene la minería en Huelva. Es decir, que la capa freática hay que abatirla para poder acceder a los minerales. O sea, será el segundo elemento importante, bueno, primero elemento importante para la vida. Y la temperatura. Probablemente la mayoría de las minas metálicas, muchas de ellas están en Noruega, en Suecia, y la mayor parte del tiempo están cubiertas de nieve. Y probablemente la microbiología es la misma, es universal. Lo único que Río Tinto pues, es una explosión brutal de ese bioreactor que, ten en cuenta que es un río. Es decir, que continuamente está echando el producto de la reacción al mar, no es un lago, no es un... Pero vamos, esas son las únicas. Claro, de vez en cuando alguien manda un mail diciendo hay algo parecido a Río Tinto en
luego pides las fotos y los datos y bueno, es que tú lo que te di. Bueno, la última que recibí fue antes de ayer diciendo que creo que era en Costa Rica, hay un río tinto. pH de ese río tinto es 5. Le llaman el río sucio, vamos, podrían haber puesto un nombre un poco más digno, ¿no? Pero bueno, que según la microbiología es la misma en Iron Mountain, en California. Lo único que, bueno, que normalmente las aguas ácidas de minas se consideran un problema ambiental serio y eso pues hay que controlarlo o abatirlo. En Río Tintos que no se le pueden poner puertas al campo, vamos, es imposible para eso, ya les gustaría a algunos. ¿Alguien más? Que no veo. Me he venido para aquí. Me cambio. Uy, que se ha enganchado. ¿Alguien más se anima a preguntar algo? ¿Sí? Hola. Respecto a la máquina esta que usabais para ver distintas especies de bacterias en suelo, que decís que usaba técnicas inmunológicas, que no sé cómo serán, pero supongo que serán por anticuerpos. Sí, claro. Que queríais incorporarla o que esperabais que se incorporara en alguna misión a Marte. ¿Qué utilidad veis que se utilicen anticuerpos frente a regiones o epítopos de bacterias de la Tierra, suponiendo que haya en Marte? Serían completamente distintas, posiblemente darían muchos falsos negativos, porque suponiendo que hayan surgido de formas diferentes, es sumamente improbable que tengan homología y si que tienen alguna cosa en común, tienen millones de años de diferencia, por lo cual se habrán diversificado ya y también darán falsos positivos. Me alegro que me hagas esa pregunta. Obviamente, ¿cómo puedes detectar señales de vida? Pues obviamente tienes que utilizar las herramientas que conocemos. Si es completamente distinta, tiene un origen diferente, pues la probabilidad de que lo detectemos es muy baja. Pero la inmunología, el aparato de Victor tiene 450 anticuerpos. Hombre, pues la probabilidad de encontrar algo, alguna molécula, tiene anticuerpos contra cosas muy distintas. Yo creo que es mucho mejor que intentando secuenciar. Pero bueno, de cualquier manera la opción está abierta. Pero entonces también se está dando por supuesto que las moléculas que utilicen como enzimas en la forma de vida que haya en Marte también tienen estructura peptídica. En astrobiología hoy en día tienes que trabajar con el único modelo que tienes. Por supuesto que existe la opción de que sea diferente. Ya te digo, si es diferente, lo que te vi, no lo vas a detectar. Entonces, tienes que diseñar metodologías sencillas, tienen que ser sencillas, porque si son complicadas no, para que puedas comparar con el único sistema de referencia que tienes. Pero tienes razón, si es distinta, pues no lo veremos. De cualquier manera, la probabilidad de que los que estamos en esta sala seamos marcianos es muy elevada. Y no porque estemos mal de la cabeza, sino porque los meteoritos de Marte vienen a la Tierra. En cambio, los trozos de la Tierra no pueden viajar hacia afuera del sistema solar. Por lo tanto, hay una alta posibilidad que algún meteorito trajera a nuestras abuelas a la Tierra y seamos todos marcianos. ¿Alguien más? Te iba a pasar el micrófono, David, que te vi levantarte así, ¿estás seguro? Por ahí detrás, que no veo. ¿Sí? Muy bien. Por este hueco. Hola. Mi pregunta es sobre lo que se sabe de la microbiología de de la extremofilia en general. ¿Qué aplicaciones a la construcción, digamos, en el tema de habitabilidad, la construcción de ecosistemas y ciclos de reciclaje de nutrientes y cosas que después se pueden utilizar para construir hábitats en misiones a futuro en vistas a una colonización puntual o más a gran escala? Hombre, aunque te parezca mentira, ya hay diseños de misiones para extraer metales haciendo biominería. No está nada mal, o sea que podemos ir a hacer minería a Marte o en otros lugares. Obviamente las posibles, tú vas a aspectos más básicos, es decir, yo creo que si un ecosistema se establece, tiene que tener los ciclos biogeoquímicos funcionando.
decir, eso se tiene que dar por añadido. Un sistema que solo vaya en una dirección no tiene futuro. En el planeta Tierra el éxito de la vida ha sido que se cierran los ciclos. Si no se cerraran los ciclos, el día que has oxidado todo el azufre o todo el hierro, se acabó el negocio. O lo mismo que la reducción, da lo mismo la dirección que vayas. La gran invención de la vida en el planeta Tierra, y probablemente, si es verdad que la vida es lista, pues lo habrá aplicado en todas partes, es el concepto de que si tú reciclas, eso tiene vida eterna. En cambio, si solo vas en una dirección, pues ya que se te acabe el sustrato, se acabó el negocio. Pero insisto que todo eso es una extrapolación, obviamente habrá que demostrar. Pero puntualmente, ¿qué aplicaciones habrá, por ejemplo, en la bioingeniería? Bueno, tú quieres aplicaciones tecnológicas. Sí. Claro, pues, bueno, ¿te parece poco extraer metales en Marte? No, me parece genial. Podrían utilizar... Bueno, hombre, ahí tendrías que ordeñar lo que sabe hacer cada extremófilo. Obviamente, un barófilo que esté a 10 kilómetros de profundidad oceánica en Marte no tiene nada que hacer, porque no hay negocio. Pero un termófilo, pues si hubiera actividad volcánica, lo que pasa es que la última actividad volcánica, pues parece que terminó hace años, porque no sabemos lo que hay en el interior. Puede ser que haya altas temperaturas, igual que en la Tierra, en el interior. No sabemos si... O sea, de la geofísica de Marte no se sabe nada. Los de baja temperatura, esos están al día, por eso casi todos los modelos de estudio están en la Antártida, porque precisamente es la temperatura que es análoga a la que tiene el planeta Marte hoy en día. Y obviamente todo lo que aprendamos de los que viven a baja temperatura nos darán ideas de cómo se puede vivir en Marte y probablemente pues utilizarlos también para alguna utilidad. Halófilos, ya he dicho que si hay vida en Marte tiene que ser halófila, por la cantidad de iones que tendría el agua en solución. Y no sé, radiación, pues un bicho que resistiera altas dosis de radiación tendría muy buena posibilidad de pasearse por la superficie de Marte. Ahora ya aplicaciones más cercanas, pues hoy por hoy el planeta Tierra es la termofilia, para tener enzimas que utilicen la ocupación de renios para ir más rápidas, que probablemente, pues no sé si eso sería de interés en la colonización, pero sobre todo pues eso, los quimiomitorófos, que son capaces de solubilizar metales, y eso sí que es algo, eso seguro. Ahora ya digo, hay diseños de hacer minería en la Luna y en Marte. Bueno, hablaste mucho sobre el tema microbiológico en cuanto a bacterias, arqueas, extremófilos, procarientes. Pero ¿se ha pensado, por ejemplo, sobre qué papel podrían jugar o qué utilidad podrían llegar a tener otro tipo de microorganismos, incluso microorganismos tamaño grande como los tardigrados o cosas por el estilo? Hombre, ya te he presentado la paradoja, es decir, para nosotros es una sorpresa ver que los gordotes también tenemos opciones en ambientes extremos. Entonces, pues obviamente todo lo que se te ocurra, ¿no? Es decir, cualquier posible utilidad que tenga un eucariota, o sea, antes de ese trabajo, pues el consenso era que solamente los procariotas podían vivir en condiciones extremas. A partir de esos datos se ha empezado a explorar y se ve que hay eucariotas más o menos superiores en todas partes. Bueno, en todas partes, en todos los ambientes extremos. Por lo tanto, quiere decir que ahí hay una asignatura pendiente, el poder ver para qué nos pueden servir. Hay plantas en el mundo que pueden crecer en condiciones de alta concentración de metales y bajo pH, y además producen biominerales en sus tejidos. Lo que pasa es que su posible aplicación tecnológica hoy en día pues aún no se ha explorado. Los hongos en Río Tinto, no he entrado en los detalles, pero son los responsables, probablemente los mayores responsables de la formación de biominerales, que son minerales. Eso, pues, si uno sabe seleccionar el hongo adecuado, pues podrá producir el producto que le interese. Pero insisto que todo eso está en construcción, es decir, no hay demasiados resultados aún aplicados que yo sepa. ¿Alguna pregunta más por ahí? Si no, yo ahora que decías lo de la paradoja, supongo que esas son las ideas a futuro. ¿Qué es lo que... Nos has contado lo que habéis hecho? ¿Qué es lo que planeáis de ahora en adelante? Lo que le dije a Pérez Mercadé, hacer lo mismo que estamos haciendo. No,
Ahora mismo la pregunta interesante, nos ha sorprendido mucho la cantidad de vida que hay en el subsuelo de la faja pirítica. Claro, la siguiente pregunta es, oiga, ¿eso es universal o es que ese lugar es especial? Yo no creo que sea especial, porque haya mucha pirita, pues le da nombre y seguramente más protagonismo al ciclo del hierro. Pero teniendo en cuenta que la mayoría de las perforaciones continentales que se han hecho se ha encontrado hidrógeno, yo presumo de que realmente la vida será mucho más prolífera en el subsuelo que lo que conocemos hasta hoy. Pero claro, eso requiere mucho dinero para hacer agujeritos en muchos lugares. Ahora mismo lo que estamos intentando demostrar, obviamente nos tienen que dar la pasta para hacerlo, es que se puede recuperar la señal biológica a partir de testigos almacenados. Si eso fuera factible, no se necesitaría mucho dinero para perforar, porque lo único que tendríamos que ir es al Instituto Geológico Minero y pedirles que nos dejen coger muestras de sus testigos, pero bueno, que todo eso está en construcción y obviamente pues esos son palabras mayores. Otro RF. No, ya no puedo pedir. Estoy castigado. Ya no te dejan. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Tienes otra? Sí, vamos. Hablando de espacios positivos, ¿están preparadas las sondas para encontrar litrótrofos? Es un trabalenguas. Y aparte señales en hidrocarburos sólidos. La última pregunta, la respuesta es no, porque nosotros no hemos trabajado en ese tipo de ambientes, pero Repsol sí tiene interés, o sea que se pagan, les miramos lo que quieran. ¿Las pastillas? Bueno, pero ten en cuenta que muchos de los productos con los que trabajan son sólidos. O sea, los productos de destilación producen cosas muy curiosas. Pero bueno, volviendo a tu primera pregunta, si hay sondas específicas para quimiolitótrofos, y los hay de distinta especificidad. Podemos ver a las beta-proteobacterias y también podemos ver a citiobacillus ferróxidas que es capaz de oxidar hierro en condiciones aerobias y reducirlo. Para muchas actividades que se han detectado por secuenciación aún no existen sondas, pero para eso lo que necesitaremos es pues eso, mucho tiempo y tranquilidad para diseñarlas. Diseñar una sonda específica para hacer hibridación in situ no es trivial, sobre todo porque hay que demostrar que es específica. Ese tipo de sondas se podrían mandar en un robot como Curiosity y funcionaría perfectamente. Pero cualquier cosa que tengas que traer de la muestra de vuelta va mal. ¿Tiene que ser todo in situ o...? No, pero obviamente el día que consigamos... El futuro de la exploración de Marte es mandar astronautas. El día que vaya un astronauta hará el trabajo que hemos hecho durante años en una tarde. Sí, pero luego no van a poder volver. Bueno, pues los dejamos ahí, ¿qué problema hay? No dicen nada. Podríamos preguntar si Rajoy se presenta voluntario, ¿vale? Puede ser, hay opciones. Esa es una buena idea. Bromas aparte, eso está en marcha. Tardaremos más o menos años por problemas económicos. Fundamentalmente hay que hacer mucha investigación antes de poder mandar a gente. Pero bueno, mientras tanto, pues los robots hacen lo que pueden y obviamente pues cada vez hacen cosas más inteligentes. Vamos, es decir, el aparato de Víctor puede detectar 450 tipos de estructuras, ¿no? Pues que no está nada mal, ¿no? Y está diseñado para volar. O sea, tiene un tamaño pequeño y hace todo lo que tiene que hacer. Pero bueno, igual que esos, pues seguramente habrá otros artilugios. Yo conozco, porque he leído el programa, vamos, el proyecto, de mandar un secuenciador. A alguien le interesaba las secuencias, ¿no? Pues también hay ganas de mandar algo para extraer, sabemos hoy en día extraer ADN de rocas y ver si tenemos suerte y podemos amplificar algo. Nos queda claro que la vida se abre camino, da igual el entorno, ¿eh? Si nadie tiene ninguna pregunta más, os dejo ahora levantar la mano y si no, ya damos por concluida la sesión
y mientras nos acabamos las copas podemos seguir hablando con Ricardo. Como nadie levanta la mano, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias de nuevo, Ricardo. Espero que te dé para pedir, si no es una RC, que sea otra y puedas continuar con esto. Y que vengas a contárnoslo aquí. A ver, cuando se encuentren esos microorganismos, te esperamos. Ya el gancho nos lo lanzaste tú, nosotras te esperamos, seguro. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Os invito...